República de Yemen, presentado por Laura Vanessa Gil Vargas y Alejandra Manosal Pagardí. Yemen es un país situado al suroeste de la península arábiga, limitando al norte con Arabia Saudí, al este con Omán, al sur con el Océano Índico y al oeste con el Mar Rojo. Tiene una población de aproximadamente 32.982.000 de personas, de la cual el 50,5% son hombres y el 49,5% son mujeres. Su idioma es el árabe, su religión es el Islam. Su moneda es el rial yemení, el cual un euro es equivalente a 307 riales yemenis. Su coeficiente Gini en el año 2017 fue de 38,50, lo cual lo ubicó en uno de los países con más bajo índice de desarrollo humano. Su tasa de analfabetismo es del 50% y su tasa de desempleo para el año 2018 varió entre el 35 y el 55%. ¿Qué ocurre en Yemen? Yemen es el país más pobre del Oriente Próximo. La ONU lo ha declarado como el país con una de las mayores crisis humanitarias y con una de las mayores hambrunas. Es un país en donde no hay acceso a servicios básicos. El 70% de la población de Yemen requiere asistencia humanitaria y protección. 2,3 millones de niños y niñas padecen de malnutrición aguda. Más de 6 millones de mujeres requieren acceso urgente a servicios de atención contra la violencia de género. Yemen es el peor país para nacer como mujer. Las obligan al matrimonio infantil. Las violentan si no están acompañadas por un familiar varón y las atacan durante sus protestas. Las obligan a utilizar forzosamente el niqab y son oprimidas por parte de los hombres de su familia. En cuanto a político, el tipo de gobierno semipresidencialista se basa en un consejo presidencial de 5 integrantes, 3 del norte de Yemen y 2 del sur, y posee una crisis política desde el 2011. En cuanto a economía, es uno de los países más pobres del mundo, su Producto Interno Bruto es bastante bajo, sus principales actividades son el cultivo de cereales, la ganadería es la más importante, reservas de gas natural, textiles, maderas y productos de papel. Sus principales socios comerciales: Tailandia, China, Corea del Sur, Singapur, Japón y Arabia Saudita. En temas de igualdad de género, Yemen ocupa los últimos puestos de la lista de los países con las mayores brechas de género, teniendo una del 49,2%. En temas de brecha laboral, las mujeres empleadas en Yemen son menos del 25,7% de la población activa, lo que indica que hay un bajo número de empleación de mujeres debido a las escasas oportunidades de trabajo para ellas, tanto en el mercado laboral privado como en el público. Donde más se concentra el trabajo de las mujeres es en el servicio doméstico y de restaurante, así como en el sector agrícola, en donde les pagan una muy baja cantidad de salario. Frente a la brecha salarial, las mujeres son las peor pagadas en Yemen. Por un día de trabajo, las mujeres yemeníes ganan entre 250 y 300 reales, lo cual es equivalente a 95 céntimos de euro por día. En esos países árabes, a las mujeres les pagan un 75% menos que a los hombres. Mujeres en cargos públicos de elección popular y de gobierno. Existe una reducidísima tasa de representación de la mujer en puestos de responsabilidad y de gobierno, a pesar del crecimiento de la misma en la participación política, ya que las mujeres representan el 42% de los electores de Yemen y aún así la participación de las mujeres en estos cargos es exageradamente mínima. Antes de que iniciara el conflicto en 2015, solo había una mujer entre los 301 parlamentarios del gobierno. En los últimos años, es decir, aproximadamente del 2019 hacia acá, han habido algunos cambios drásticos en el papel de la mujer yemení. Y es que debido al conflicto, muchos hombres han quedado desempleados, han tenido que ir a hacer frente a la guerra y otros han muerto, lo que ha obligado y empujado a las mujeres a trabajar para mantener a sus familias. Las mujeres ahora trabajan de recepcionistas, de peluqueras, de fotógrafas de bodas, vendiendo comida casera, trabajando en construcción o en las ayudas humanitarias, además de los mencionados anteriormente. De esta manera se demuestra que las mujeres tienen una mayor resistencia y flexibilidad que los hombres frente a problemas económicos, respaldándose en trabajos no tradicionales. Diversas ONGs, además de brindar ayuda y apoyo humanitario por las crisis de conflicto y hambruna,
se han visto muy dispuestas a ayudar a las mujeres yemeníes, dándoles oportunidades de trabajo en la reparación de escuelas, en la protección de tierras agrícolas y demás trabajos de ayuda humanitaria, pagándoles adecuadamente para que puedan acceder a una buena alimentación y demás recursos necesarios como salud y educación, así como también dándoles capacitaciones en educación. En cuanto al desplazamiento, tenemos que tener en cuenta que la población de Yemen está viviendo una de las crisis humanitarias más graves del mundo. El conflicto entre la coalición liderada por Arabia Saudí y el gobierno yemení y el movimiento Ansar Allah, también denominado Houthi, estalló en marzo del 2015 y ha causado ya más de 2.000 muertes entre la población civil y casi 4 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares como consecuencia de los bombardeos y los combates. También tenemos que tener en cuenta que 24 millones de personas, que son el 80% de la población del país, necesitan ayuda humanitaria, lo que lo convierte en las crisis de mayor impacto que hay en el mundo. Empezando con el desplazamiento interno, en Yemen son 1.3 millones de desplazados y más de 80.000 refugiados y solicitantes de asilo, tanto como en Yemen como de otras partes de Medio Oriente y África. Las zonas donde más refugiados hay se conocen como aldeas, que están fuera de las ciudades centrales, que son Taiz, Hayak, Saná, Amra y Sadá, siendo Taiz una de las mayores aldeas que contiene más refugiados. Y el campamento más grande para refugiados reconocido por la ACNUR es el campamento de Cázaras, que se encuentra al sur del país, que recibe tanto refugiados de Yemen como de otras partes que están buscando refugio o están buscando cómo salir del país. En cuanto al desplazamiento externo, que se entiende son las personas yemeníes que salieron de su país hacia otros, tenemos que pues actualmente son más de 4 millones de desplazados por el conflicto, pero solo 3.856 han huido y solicitado asilo en otros países. Los anfitriones más frecuentes de refugiados son Países Bajos, Alemania y Reino Unido, y los países con las tasas más altas de solicitud de asilo exitosa son Jordania y Canadá. También tenemos otros países que aceptan refugiados o que tienen solicitudes de asilo, como lo son Francia, Austria, Bélgica, Estados Unidos, Libia, entre otros. En cuanto a los refugiados en el país de Yemen, tenemos que no es solo un país donde la gente normalmente huye, la gente también viene de otros países y espera un futuro mejor en Yemen. En el año 2021 se produjeron 2.239 solicitudes de asilo de refugiados de otros países, principalmente Etiopía, Eritrea, Siria y Palestina, los dos primeros países de África y los otros dos del Medio Oriente.